Hace 6 años, mi esposo falleció, justo después de que yo cumpliera 62 años. Por aquel entonces, todavía gozaba de buena salud. Todos los días, algunos de mis viejos amigos me invitaban a caminar, a bailar en la plaza o a participar en las clases de arreglos florales o ejercicio de la comunidad. Sinceramente, pensé que la segunda mitad de mi vida sería tranquila y libre. Pero poco después, mi nuera Sophie se quedó embarazada. Con el bebé a punto de nacer, necesitaba ayuda, y como su suegra, no podía quedarme de brazos cruzados. Así que empaqué mis cosas y me mudé de un pequeño pueblo de Oregón a San Francisco, donde viví con ellas en un pequeño apartamento alquilado, 2 habitaciones y una sala de estar, aunque el lugar era más pequeño que la cocina de mi antigua casa. Dijeron que la mudanza era temporal y me convencieron de vender mis 2 propiedades. Sumando los ahorros que había acumulado a lo largo de los años, teníamos casi $300,000. También aportaron lo recaudado con la venta del apartamento original, y juntos compramos una casa de poco más de 1000 pies cuadrados. Nació el bebé, primero un niño grande, luego una niña pequeña. Durante los años siguientes, pasé todo el tiempo en la cocina. Preparaba el desayuno por la mañana y mecía a los bebés para que se durmieran por la noche. Hice esto durante 6 años seguidos. Finalmente, cuando los niños tuvieron edad suficiente para ir a la escuela, tuve un breve momento para recuperar el aliento. Pero ya no era el mismo de antes. La edad me había alcanzado y mi cuerpo se estaba desmoronando. Me dolían las rodillas y la espalda, y me movía más lento que antes. El desdén de Sophie era cada vez más evidente. Me gritaba, siempre crítica y difícil de complacer. Pensé en irme, pero les había dado todas mis propiedades y ahorros. ¿A dónde podría ir? No me atrevía a quejarme con mi hijo David. Siempre hacía como si no me oyera. Cuando Sophie y yo discutíamos, no decía nada. Si la criticaba, la defendía, llamándome demasiado sensible y paranoica. Dejé de hablar, temiendo que si armaba un escándalo, solo los alejaría aún más. En San Francisco, no tenía amigos y, sin nada que hacer, empecé a jugar a la lotería. Al principio, solo era por comodidad, pero un día, gané el premio gordo, $5 millones. Me temblaban las manos mientras revisaba los números 3 veces antes de poder creerlo. Inmediatamente quise correr a la sala a contárselo a David, pero me detuve. Quizás sería mejor sorprenderlo más tarde, después de preparar una gran cena para celebrar. Mientras llevaba bolsas de la compra de vuelta de la tienda, di un paso en falso y me caí por las escaleras, golpeándome la cabeza contra el cemento. Me desmayé allí mismo. Cuando me desperté, me dolía mucho la cabeza y escuché vagamente la voz del médico: conmoción cerebral leve, posible pérdida temporal de memoria. Abrí los ojos con gran esfuerzo y vi a David sentado junto a mi cama. De repente, una idea cruzó por mi mente: quería ver cuánto se preocupaba por mí. Frotándome la cabeza, susurré: ¿quién eres? Se quedó paralizado. Vi el pánico en su rostro, claro como el agua. Se giró para mirar a Sophie, que estaba a un lado, y salieron juntos de la habitación en silencio. Agucé el oído para escuchar su conversación susurrada en el pasillo. La voz de Sophie era baja: ¿qué hacemos? ¿De verdad está perdiendo la memoria? ¿Deberíamos enviarla lejos pronto? Mis padres llevan años pidiéndonos que los mudemos con nosotros. David guardó silencio un momento antes de responder con frialdad: sigamos con el plan. Simplemente envíenla a esa institución mental barata. He oído que una vez que entras, no sales. Escuchar su conversación fue como sumergirme en agua helada. Pensé que esta noche nos sentaríamos todos a la mesa, riéndonos mientras compartía la buena noticia de mi victoria, pero ya habían planeado enviarme a un hospital psiquiátrico. No fue una decisión improvisada, fue premeditada. Al poco rato, David volvió a la habitación con una sonrisa falsa. Su voz era deliberadamente baja, como si leyera un guión. Buenas tardes, señora. Somos del Departamento de Servicios Comunitarios. Para personas como usted, que viven solas, tenemos un programa de colocación de emergencia. Ya hemos gestionado su alojamiento y un coche la recogerá esta tarde para llevarla a la residencia de ancianos Sunny Valley Haven. Señora, casi me burlé.
¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en una simple señora, una anciana solitaria? Lo había dado todo por ellos, y ahora solo era un centro de acogida. ¿Era esto lo que hacía un hijo? ¿Me equivoqué al criarlo? Pero él no sabía que ahora tenía 5 millones de dólares. Debería agradecerle a esa caída. Me mostró sus verdaderas caras antes de lo que esperaba. Entrecerré los ojos, fingiendo estar aturdida, y pregunté secamente, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Sophie tomó la palabra de inmediato, con un tono inusualmente amable, incluso con un toque de preocupación. Señora, ha estado viviendo sola y hoy se desmayó de repente. El equipo de servicio comunitario la trajo al hospital. El médico dijo que ya no puede vivir sola, así que lo hemos organizado todo. Esta tarde la acompañaremos y todos los gastos estarán cubiertos. Me dio una palmadita en la mano mientras hablaba, como si consolara a una frágil anciana desconocida. Era la primera vez en todos estos años que me hablaba con tanta amabilidad. Cuando la oí decir, todos los gastos cubiertos, no pude evitar reírme amargamente por dentro. Mi tarjeta de pensión estaba en sus manos. Mis $2.500 mensuales de jubilación se habían convertido en su beneficio comunitario. Si querían actuar, les seguiría el juego. Asentí, ¿en serio? Muchas gracias. Son unas personas muy amables. David y Sophie intercambiaron una mirada, con rostros llenos de satisfacción, como si acabaran de cerrar el trato. Me dieron una palmadita en el hombro y me dijeron que descansara, prometiendo que vendrían a recogerme por la tarde. Mientras salían apresuradamente de la habitación, casi podía oír el tic-tac de sus planes en sus cabezas. Probablemente irían a la residencia de ancianos a ultimar los detalles. Lástima que no los supieran, ya no era la anciana indefensa a la que podían manipular. En cuanto los perdí de vista, llamé inmediatamente a la enfermera y organicé mi alta. Tomé un taxi de vuelta a casa esa misma noche. Mientras estaban fuera, rápidamente metí mis documentos y algunas mudas de ropa en una maleta y salí de casa. Al llegar a la entrada del edificio, 2 guardias de seguridad se me acercaron. Un hombre más joven me reconoció y me gritó sorprendido, «¿Señora Ellen? ¿Ya salió? Pensaba visitarla hoy en el hospital». Se llamaba Jason, un chico de nuestro pueblo. Era un buen chico. Cuando se rompió el grifo de la cocina, fue él quien vino a arreglarlo. El guardia de seguridad mayor a su lado rió entre dientes. Sí, fue Jason quien llamó primero al 911. Si no hubiera actuado rápido, las cosas podrían haber salido mal. Sonreí y asentí a Jason. Gracias, chico. Te lo agradezco mucho. Se rascó la cabeza tímidamente. No hay problema. Es lo menos que podía hacer. Pero, ¿vas a algún sitio con esas 2 maletas? ¿Piensas viajar justo después de que te den el alta? Miré a mi alrededor, evitando una respuesta directa, y dije con naturalidad, sí, solo voy a despejar la mente. Sin decir nada más, Jason dio un paso adelante y cogió mis 2 pesadas maletas, una en cada mano. Señora Ellen, ¿a dónde va? Permítame llamarle un taxi. ¿A dónde? Una oleada de vacío me invadió. En todo San Francisco, no encontraba un lugar donde pudiera establecerme en paz. ¿Volver a mi ciudad natal? Allí no había sitio para mí. Además, si mis viejos amigos vieran cómo mi hijo me echaba, solo podía imaginar los chismes que correrían a mis espaldas. Da igual, encontraré un sitio donde quedarme por ahora y luego me las arreglaré. Miré a mi alrededor y de repente vi un gran edificio a la izquierda del apartamento, el Pacific Grand Hotel, un hotel de 5 estrellas. Los señalé. Me alojaré allí. Jason levantó la vista, sobresaltado. Es un hotel de lujo, Ellen. ¿Estás segura? Respondí con firmeza, sí, quiero alojarme allí. Jason dudó un momento, pero no preguntó más. Arrastró mis maletas hasta el hotel y se quedó conmigo para registrarme, hasta que llegamos al ascensor antes de dar un suspiro de alivio. Durante todo el camino, Jason no dejaba de murmurar, Ellen, ¿te peleaste con tu hijo? Deberías hablarlo, es tu hijo. Debe estar preocupado por ti.
Si te vas así, tu familia estará muy preocupada. No respondí, agaché la cabeza. Cuando dijo, preocupado, solo podía imaginar a David fuera del hospital, diciendo, envíala al manicomio. Estaba deseando que desapareciera cuanto antes. Se me llenaron los ojos de lágrimas. El hijo que había criado con todas mis fuerzas estaba menos preocupado por mí que por las palabras de cariño de un joven guardia de seguridad. Después de que Jason me ayudara a acomodarme en la habitación y estuviera a punto de irme, no paraba de llorar. Jason, gracias, dije con voz entrecortada. Si tan solo tuviera un hijo como tú, qué suerte habría tenido. Se puso nervioso. Por favor, no digas eso. Creo que David vendrá a buscarte. Negué con la cabeza y, de repente, recordé algo importante. Jason, no les digas que estoy aquí. Que piensen que sigo en el hospital, o, mejor aún, que sigan pensando que he perdido la memoria. De verdad, ojalá pudiera olvidarlos por completo. No dijo nada más, solo me recordó con dulzura, debes cuidarte, antes de salir silenciosamente de la habitación. Me sequé las lágrimas con un pañuelo, recorriendo con la mirada los altos ventanales, la cama mullida y cómoda, el aire acondicionado que funcionaba silenciosamente. Por fin, no tenía que seguir las órdenes de nadie ni hacer de cuidadora gratuita. Pensando en el premio de la lotería que pronto ingresarían en mi cuenta bancaria, empecé a tranquilizarme. Todos los agravios y el dolor que había soportado estaban a punto de dar sus frutos. No quería seguir sumida en la tristeza. Esa noche, me puse ropa limpia y bajé al buffet del segundo piso del hotel. Cangrejo real, langosta, filete, sopa de trufa, vino tinto, platos que antes solo veía en la carta, pero nunca me atrevía a pedir, ahora eran míos. Comí despacio, saboreando cada bocado. Con cada bocado, sentía que confirmaba algo, ya no era la anciana que lo sacrificaba todo por su familia, cuyo nombre podía borrarse sin pensarlo dos veces. Tras volver a mi habitación, me di un largo baño caliente y me recosté en los mullidos cojines, contemplando la vista nocturna de San Francisco por la ventana. Por fin, sentí que la tensión me abandonaba. Si supieran que el billete de lotería que debería haber sido suyo estaba ahora en mis manos, ¿rechinarían los dientes? Solo de pensarlo me partía de risa. Mientras yacía en la cama, suave como las nubes, con la mente aún dibujando una imagen de mi futura vida próspera, un timbre repentino interrumpió mi ensoñación. Cogí el teléfono, vi un número local desconocido en la pantalla, y una sensación de cautela me invadió de inmediato. Desde que me mudé a San Francisco, apenas había forjado relaciones sociales. Entre cuidar a los niños y las tareas del hogar, nunca tenía tiempo para conocer gente nueva. ¿Quién podría ser? Apreté el botón de respuesta y una voz al otro lado era inquietantemente dulce, casi excesiva. Hola, ¿puedo hablar con la señora Ellen? Soy Fiona Fowler, directora del centro psiquiátrico Sunnyvale Haven. Habíamos acordado que el personal la recogiera del hospital esta tarde, pero nos enteramos de que le dieron el alta antes de tiempo. ¿Se encuentra bien? ¿Podría decirnos dónde se encuentra, por favor? Podemos enviar un coche a recogerla. Casi me río a carcajadas, aunque era una risa con un tinte de fría amargura. Así que esos dos animales temían que recuperara la memoria demasiado rápido, así que mandaron al personal del manicomio directamente al hospital a recogerme. Al no encontrarme, enseguida me dieron mi número de teléfono, aterrorizados de perderse su exitoso plan para enviar a mamá lejos. David era un auténtico cabrón. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Muchas gracias, directora Fiona. He recuperado el sentido y he hecho nuevos arreglos para mi vida. No estoy considerando quedarme en un centro psiquiátrico en este momento. Hubo una pausa al otro lado, pero su voz se mantuvo educada. Ya veo. Sin embargo, su hijo ya ha pagado 3 meses de alojamiento por adelantado. Nuestra cuota mensual es de $3.000, así que ya se han pagado $9.000 en total. La interrumpí de inmediato, no hace falta, considérelo una donación personal para su centro. No vuelva a contactarlo, estoy bien y no tiene por qué preocuparse por mí. Hubo un breve silencio al otro lado, y luego respondió con sorpresa, muchas gracias, señora Ellen.
Agradecemos de verdad su apoyo al centro psiquiátrico y siempre será bienvenida a visitarnos. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla, sin soltar el teléfono, pero mis emociones estaban desbordadas. Mi hijo, realmente acorralado, ni siquiera se molestó en preguntarme dónde estaba. Le dio mi información de contacto a otra persona, como si se tratara de un paquete o un mueble no deseado. Y ahora, me había convertido en la donante generosa, como dijo el amable director. ¿Es irónico? Muchísimo. Suspiré, pero no tenía tiempo para darle vueltas. A la mañana siguiente, fui a la lotería estatal como tenía previsto. Cuando las ganancias llegaron a mi cuenta, los números de mi extracto bancario brillaron como un faro, iluminando los años de frustración que me habían agobiado. Después de impuestos, $4 millones, legítimamente míos. Lo revisé 3 veces e incluso me pellizqué en secreto. Esto no era un sueño, no era una ilusión. Yo, Ellen, por primera vez en mi vida había tomado el control de mi propio destino. Lo primero que hice al volver al hotel fue reportar la pérdida de mi tarjeta de pensión. El cheque de jubilación mensual de $2,500 había estado estrictamente controlado por ellos durante años. Pero ahora, se había acabado. De ahora en adelante, no podrían sacar ni un solo centavo de mis bolsillos. Con la tarjeta perdida, sentí que se me quitaba un gran peso de encima. Fue como cortar por fin la cadena que me había estado asfixiando durante años. Decidí volver al hotel y descansar un poco. Al pasar por el viejo edificio de apartamentos, de repente pensé en Jason, el joven guardia de seguridad que me ayudó a llamar al 911 cuando me caí y cargó mi equipaje. Había estado tan ocupado corriendo de un lado a otro que ni siquiera tuve oportunidad de agradecerle como es debido. Di media vuelta y fui a un supermercado cercano, compré una bolsa grande de fruta y 2 ramos de flores, y me dirigí directamente a la oficina de seguridad. Jason me saludó con cariño, preguntándose por mi salud, pero entonces se fijó en lo que llevaba. Ellen, ¿para qué es todo esto? Sonreí y le di la fruta y las flores. Esto es para ti, como agradecimiento de mi parte. Agitó las manos rápidamente. No hace falta, solo hice lo que debía haber hecho, de verdad, no hay de qué preocuparse. Saqué un sobre grueso de mi bolso, con $2,000. Y esto es solo una pequeña muestra de mi agradecimiento. Me ayudaste mucho ese día. Jason retrocedió de un salto, sorprendido, negando con la cabeza. No, de verdad no puedo aceptarlo. Solo hice lo que tenía que hacer. Le di el sobre a la fuerza y él intentó apartarlo, como si estuviéramos jugando al tira y afloja por una patata caliente. En ese momento, Mike, el guardia de seguridad mayor, intervino con una sonrisa. Jason, tómalo. ¿Tu esposa no se acaba de mudar a San Francisco? Todavía no ha encontrado trabajo, ¿verdad? Podrías buscarle un sitio donde quedarse, no te apretujes en esta pequeña oficina. Me quedé paralizado y me giré para mirar a Jason. ¿Tu esposa está aquí? Asintió con torpeza. Sí, sigue buscando trabajo, así que se ha quedado en la oficina de seguridad por ahora. Me di una palmada en el muslo. ¿Qué es esto? Jason, que tu esposa venga a pasar la noche conmigo en el hotel. Reservé una habitación doble y hay una cama que nadie usa. Jason se sonrojó al instante. Eso podría ser demasiado problema para ti. Le quité importancia con un gesto. No hay problema. De todas formas, me siento solo, y ella puede ayudarme con algunas cosas. Hizo una pausa y preguntó, ¿con qué necesitas ayuda? Entrecerré los ojos y le dediqué una sonrisa. Comprar una casa. Dicho esto, le di el sobre y salí de la oficina de seguridad sin mirar atrás. Esa noche, Jason trajo a su esposa, Anna, a mi habitación de hotel. Era una joven amable y sensata, de rostro redondo, figura robusta y ojos que transmitían una serenidad tranquilizadora. Ambos proveníamos de pueblos pequeños, así que nuestra conversación resultó familiar y cómoda. Anna me contó su historia. Su familia se había opuesto a que se casara con Jason desde el principio, simplemente porque era guardia de seguridad con ingresos inestables y sin antecedentes.
Incluso la presionaron para que se casara con un hombre de 50 y tantos años, un novio que se casaba por segunda vez y cojeaba. Anna se negó a aceptar su destino. Ella y Jason registraron su matrimonio en secreto y luego abandonaron su ciudad natal discretamente. Originalmente, ella había encontrado un trabajo temporal como cuidadora en otra ciudad de California, pero extrañaba tanto a Jason que finalmente lo dejó y lo siguió a San Francisco. Pero la realidad era dura. Llevaba 3 días buscando trabajo, yendo a entrevistas a diario, pero las empresas o bien tenían largos periodos de prueba sin sueldo o bien no ofrecían seguro médico. Ni siquiera tenían un alojamiento estable y dormían en el suelo de la oficina de seguridad. Mientras hablaba, su voz se fue apagando y me miró tímidamente. Ellen, tenemos prisa por encontrar un sitio. En cuanto encontremos uno adecuado, me mudaré para no molestarte. Sonreí, dándole una palmadita en la mano. No te preocupes. De hecho, he estado mirando algunos sitios. ¿Por qué no vienes conmigo? Me encantaría tener a alguien con quien charlar. Sus ojos se iluminaron y sonrió radiantemente. Claro que me encantaría ir contigo. Jason también intervino. Sí, es más seguro mirar sitios con otra persona. Pero, si David se entera, ¿crees que? Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí bruscamente. No vuelvas a mencionar a esa persona. A partir de hoy, ya no lo reconozco como mi hijo. Y no tienes que contarle nada de mí. Jason hizo una pausa, un poco confundido, pero asintió. A la mañana siguiente, salí con Anna a visitar inmobiliarias y proyectos inmobiliarios. Pasamos los 2 días siguientes visitando propiedades, y al tercer día, en un complejo de apartamentos en el centro llamado Harbour Place, me enamoré de inmediato de uno de los apartamentos completamente amueblados. De 120 metros cuadrados, tenía un diseño abierto, ventanales de suelo a techo con vistas a la bahía del Golden Gate y una cocina equipada con electrodomésticos alemanes de alta gama que solo había visto en revistas. El precio total era de poco menos de $1,3 millones, listo para entrar a vivir. Sin dudarlo, pagué el precio completo con mi tarjeta. El agente inmobiliario se quedó sin palabras. Una vez hecho el papeleo, llevé a Anna a nuestra nueva casa. Se quitó los zapatos con cuidado en la entrada, con aspecto bastante cauteloso. Le di un recorrido rápido por el apartamento y luego le señalé la segunda habitación con balcón. Esta es para ti, Jason. La luz del sol es perfecta. Se quedó paralizada, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué? ¿Nos quedamos aquí? Esto es demasiado. Jason negó con la cabeza al instante. No, Ellen, esto no es aceptable, es demasiada carga para ti. Suspiré. No digas eso. La verdad es que me encantaría que te quedaras. Se siente tan vacío vivir solo en un lugar tan grande. Si te sientes incómodo, simplemente ayuda con las tareas. Así todo será más fácil para todos. La joven pareja intercambió una mirada, y finalmente, Anna se sonrojó y asintió. De acuerdo, yo me encargo de todas las tareas de la casa de ahora en adelante. Me reí entre dientes. Así me siento mejor. He trabajado duro toda mi vida, y ahora, por fin, puedo disfrutar de la buena vida. Todos reímos, y de repente, la habitación se llenó de calidez. Anna es muy trabajadora. En los primeros días después de mudarnos a nuestra nueva casa, se movía como un torbellino, cocina, baño, pisos, alféizares, incluso fregó el balcón hasta dejarlo impecable y colocó unas plantitas en el rincón más soleado. La casa cobró vida al instante con una nueva energía. Además, es una excelente cocinera. Los sabores de sus platos me recordaron al instante a mi hogar de la infancia. Ella y yo éramos de ese pueblito olvidado del Medio Oeste. El pan de maíz que hacía, la sopa de pollo, añadía las especias en su punto justo, cocinados a la perfección, tal como mi madre me había enseñado junto a la estufa hacía tantos años. Por la noche, a menudo los veía a ella y a Jason ocupados en la cocina, discutiendo, y cuando por fin llegaba la comida a la mesa, ambos se peleaban por servirme. En ese momento, sentí que realmente había vuelto a casa. Era esa sensación de ser cuidada, de tener gente reunida alrededor de la mesa, no ser una criada,
no ser la ancianita constantemente criticada, sino simplemente ser Helen, alguien importante. A veces, les preguntaba, ¿qué planes tienen para el futuro? Jason decía que era huérfano y que no había nadie esperándolo en su pueblo. Él y Anna solo querían establecerse en San Francisco, aunque la vida fuera dura, querían forjar su propio futuro. Anna asintió, añadiendo que era una niña abandonada, que no quería volver jamás a ese lugar. Solo quería vivir con Jason, valerse por sí misma, sin deberle nada a nadie. Excepto, Jason suspiró suavemente. Ahora mismo, mi trabajo no nos alcanza para mantenernos estables en esta ciudad. ¿Cuándo podremos por fin vivir la vida que queremos? Anna lo miró con una expresión particularmente decidida. Jason, mientras nos mantengamos unidos, creo que lo superaremos. Hizo una pausa y, de repente, esbozó una sonrisa. Por cierto, tengo buenas noticias. Jason y yo la miramos. Conseguí trabajo, dijo, añadiendo un trozo de pollo asado a mi plato. ¿En serio?, pregunté encantado. Sí, me han contratado en un hospital llamado Sunnyvale Haven. Mi horario es de 9 a 5 días a la semana, y el sueldo es de $3,000 al mes. Dudó, con aspecto un poco avergonzado. Helen, puede que ya no pueda prepararte el desayuno todos los días. Pero aún así llegaré a casa a tiempo para preparar la cena. Me reí a carcajadas. Tontita, no estoy en la etapa de necesitar que alguien me cuide. Sigue adelante y trabaja, no te preocupes por mí, puedo cuidarme sola. Suspiró aliviada, recuperando la sonrisa. Esto es solo el principio. Pero estoy segura de que las cosas seguirán mejorando para nosotros, ¿verdad, Jason? Claro, dijimos los dos al unísono. De repente recordó algo y se le iluminaron los ojos. Y nuestra directora, Fiona Fowler, es muy amable, habla con delicadeza y tacto. Parece de verdad digna de confianza. Sonreí y asentí, aunque no dije nada. Fiona Fowler y yo ya habíamos hablado por teléfono, hacía mucho tiempo. El tiempo pasó rápido. Pasó una semana, y mi hijo, el avaricioso, por fin se dio cuenta de que algo andaba mal porque yo había empezado a actuar. Cuando David y Sophie volvieron al apartamento del hospital, me imaginé lo tranquilos y felices que debieron sentirse. Probablemente pensaron que yo, la anciana, había sido ingresada con éxito en el hospital psiquiátrico, y que el enorme premio de la lotería estaba a punto de ser recogido, esperando a que lo reclamaran. Probablemente ya habían empezado a soñar con su futura vida de lujo, comprar un coche de lujo, viajar por el mundo y dejar en ridículo a todos los que antes los menospreciaban. Sin embargo, su satisfacción presuntuosa no duró mucho. Al tercer día, cuando David recibió la llamada del hospital psiquiátrico, su sonrisa debió de congelarse al instante. Al otro lado, la voz de Fiona Fowler era cortés, pero con un matiz de confusión. Hola, ¿es el señor David? Soy Fiona Fowler de Sunnyvale Haven. Ayer, como acordamos, enviamos un coche al hospital para recoger a su madre, pero nos informaron que ya se había dado de alta antes de tiempo. ¿Sabe dónde está ahora? Hemos recibido su pago por adelantado, pero aún no hemos visto a la señora Helen registrarse. La mente de David se quedó en blanco. Dejó el teléfono rígidamente, mirando a Sophie, que hojeaba con entusiasmo un folleto de viajes en el sofá, con el rostro lleno de esperanza y expectación, completamente ajena a la creciente tensión en el ambiente. Ella no está en el hospital psiquiátrico, debió de temblarle ligeramente la voz a David. Sophie levantó la vista confundida. ¿Helen? ¿Cómo es posible? ¿No fueron a buscarla? El director dijo que se dio de alta antes de tiempo. David se puso de pie de repente, con un tono lleno de incredulidad y pánico. No fue allí. Me los imagino intercambiando miradas de desconcierto, con una creciente sospecha en sus rostros. ¿Me di de alta antes de tiempo? ¿Qué significaba eso? Debieron intentar llamarme, solo para recibir un mensaje de desconectado. David probablemente sacó mi tarjeta de pensión, intentando consultar el saldo en un cajero automático, solo para descubrir que la habían reportado como perdida. Una anomalía tras otra ensombrecía profundamente sus corazones.
¿Habrá recuperado la memoria? La voz de Sophie debió de sonar aguda, cargada de miedo. ¿Lo ha recordado todo? David debió palidecer al recordar mis palabras en el hospital. ¿Quién eres? En aquel momento, pensó que era un síntoma de pérdida de memoria, pero ahora parecía más bien que los estaba poniendo a prueba. Cuanto más pensaba en ello, más ansioso se ponía. Sintió un escalofrío en la espalda. Si hubiera recuperado la memoria, todo su plan se habría ido al traste. Y ya no podrían acceder a mi pensión. Eso es imposible, ¿no dijo el médico que su conmoción cerebral vendría acompañada de pérdida temporal de memoria? David debió murmurar para sí mismo, tratando de convencerse, pero el sudor frío en su frente delataba su agitación interior. Los siguientes días debieron ser una pesadilla para David y Sophie. Enviaron gente al parque y a los centros comunitarios que frecuentaba, pero no encontraron nada. Fue como si hubiera desaparecido del mundo, sin rastro, sin mensaje. Su pánico crecía con cada día que pasaba. Entonces, llegó a su casa una carta de un bufete de abogados. David abrió el sobre y, al ver las palabras «Señora Ellen» en el membrete, junto con la exigencia de la devolución de los $300.000, había ganado con la venta de mi propiedad y todos mis ahorros, su mente debe haberse quedado en blanco. ¿Qué? ¿Compró una casa? Gritó Sophie al leer el contenido de la carta, su voz atravesó el aire como una aguja afilada. La carta indicaba claramente que la señora Ellen había comprado un apartamento completamente amueblado en un rascacielos del proyecto Harbour Place, en el centro de la ciudad, con el pago completo. También mencionaba información fidedigna que indicaba que ahora vivía con una joven pareja llamada Jason y Anna. Esta noticia fue como un rayo, derribando por completo las defensas mentales de David y Sophie. Nunca imaginaron que no solo había recuperado la memoria, sino que en tan poco tiempo había amasado una fortuna que superaba con creces sus expectativas. El misterioso origen de esos fondos y mi rápida y audaz compra de la casa los aterrorizaron, pues se dieron cuenta de que ya no podían controlarme. Se ha vuelto loca. Debe estar loca. Gritó Sophie histéricamente, con la mano temblorosa al señalar la carta, con los ojos llenos de asombro y celos. No podía aceptar que una anciana, a la que habían tratado como un felpudo, hubiera cambiado las tornas de la noche a la mañana, poseyendo una riqueza y un estatus que superaban con creces sus más descabelladas imaginaciones. El rostro de David palideció, y la carta del abogado se le resbaló de las manos al suelo. Sintió como si todo su cuerpo se hubiera enfriado, como si hubiera caído en un abismo sin fondo. Una vez creyó controlar la riqueza de su madre, allanando el camino para su futuro, solo para darse cuenta de que todo se había convertido en polvo. Mi repentina represalia había destrozado todos sus planes. Mientras tanto, estaba sentado en la sala de mi apartamento recién comprado, con la luz del sol entrando a raudales por los amplios ventanales, calentándome mientras sostenía una taza de té que Anna me había preparado. Miré la copia de la carta del abogado en mis manos, con una fría sonrisa tirando de la comisura de mis labios. Sabía que la carta ya había llegado a las manos de David y Sophie. Debían de estar nerviosos ahora mismo, desbordando los nervios mientras caminaban de un lado a otro, ansiosos. Mi abogado, Michael Brown, es abogado senior en un prestigioso bufete de San Francisco. Es un profesional con amplia experiencia y un enfoque meticuloso. Cuando nos conocimos, tras escuchar mi historia, mostró gran empatía y profesionalismo. Señora Ellen, su situación es realmente desgarradora. Pero desde un punto de vista legal, tiene pleno derecho a reclamar la propiedad que le pertenece, dijo Michael con tono firme. Los $300.000 de la venta de su propiedad, así como sus ahorros personales, si se les transfirieron mientras usted se encontraba mentalmente incapacitada o bajo presión, nos dan motivos suficientes para presentar una demanda. La clave aquí es reunir más pruebas para demostrar que las acciones de David y Sophie fueron una apropiación maliciosa. Le conté sobre mis 6 años de convivencia con David y Sophie, explicándoles cómo gradualmente tomaron el control de mis finanzas y cómo incluso planearon ingresarme en un centro psiquiátrico mientras estaba en el hospital. Michael escuchó atentamente, tomando notas mientras yo hablaba. Necesitaremos tus extractos bancarios para comprobar la transferencia de fondos y demostrar que fuiste tú quien financió la compra de la propiedad. Y lo que es más importante, necesitamos pruebas de las malas acciones de David y Sophie, continuó Michael.
Mencionaste que hablaron en secreto de enviarte al hospital psiquiátrico, son pistas cruciales. Si podemos encontrar al personal médico que estaba presente en ese momento o localizar algún registro escrito, reforzaría significativamente nuestro caso. Asentí, ya formulando un plan preliminar en mi mente. Sabía que la participación de Anna podría convertirse en mi prueba más sólida. Durante los días siguientes, las llamadas de David y Sophie fueron incesantes, como el toque de difuntos. Al principio, tantearon el terreno con fingida preocupación, pero pronto la situación se intensificó hasta convertirse en ira y amenazas. Se turnaron para intentar manipularme con culpa, chantaje emocional y condena moral. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Soy tu hijo», rugió David al teléfono, intentando hacerme sentir culpable. «Ellen, piénsalo, te estás haciendo mayor, todas estas peleas no pueden ser buenas para tu salud». La voz de Sophie sonaba tan lastimera, como si realmente estuviera preocupada por mí. Pero ya no era esa anciana indefensa a la que podían controlar. Cogí el teléfono y añadí todos los números nuevos de David y Sophie a mi lista de bloqueados. Siempre que llamaban de un número desconocido, respondía con frialdad, con un tono tan indiferente como el viento soplando entre las hojas caídas. «¿Eres mi hijo? ¿No me llamaste el internado comunitario? ¿No planeabas enviarme al asilo?» Mi voz era tranquila e imperturbable, con un aire de innegable serenidad. «Ahora, solo vivo según tus planes. Antes me tratabas como si fuera un mueble innecesario, así que ahora ya no te necesito». Sin dudarlo, colgué el teléfono. Quería que sintieran de verdad que me había liberado por completo de su control. Esta fría indiferencia les dolería mucho más que cualquier palabra dura. Mientras tanto, Anna progresaba excepcionalmente bien en el hospital. Era trabajadora, paciente y meticulosa con los pacientes, ganándose rápidamente el respeto de la directora Fiona y sus colegas. Trabajaba de 9 a 5 días a la semana, ganando $3.000 al mes. Aunque este era un campo nuevo para ella, Anna se adaptó rápidamente y empezó a encontrar alegría y una sensación de logro en su trabajo. Todas las noches, al llegar a casa, Anna compartía anécdotas de su día, a menudo quejándose de algunos de los desafíos que enfrentaba. Yo la escuchaba atentamente y, de vez en cuando, le ofrecía algún consejo. Su ánimo y apoyo me brindaron una sensación de calidez y pertenencia que nunca antes había sentido. Jason siguió trabajando duro, no solo como guardia de seguridad en la planta baja de nuestro edificio, sino también repartiendo comida para llevar después de sus turnos, intentando crear una vida mejor para nuestra pequeña familia. Ya no estaba tan perdido como antes, con mi apoyo y la compañía de Anna, se llenaba de esperanza para el futuro. La vida en el nuevo apartamento me brindaba la calidez de una verdadera familia que no había sentido en años. Cada mañana, me despertaba con el aroma a comida que emanaba de la cocina. Aunque Anna trabajaba, siempre que estaba en casa se aseguraba de prepararme el desayuno. Por la noche, nos sentábamos juntos a la mesa, comiendo las comidas caseras que Anna preparaba, hablando de lo sucedido durante el día. La calidez y la comodidad de nuestro hogar eran algo que nunca había experimentado durante los 6 años que pasé con David y Sophie. Ya no era la cuidadora gratuita, siempre girando alrededor de la cocina. Era realmente Ellen, alguien a quien cuidaban y querían. El cuidado de Jason y Anna por mí era genuino. Se preocupaban por mi salud, me recordaban que tomara mis medicamentos, paseaban conmigo, veían la televisión juntos e incluso me ayudaban con las tareas de la casa, como si fueran mis propios hijos. Al ver a estos jóvenes bondadosos, mi corazón se llenó de gratitud. Sabía que había tomado la decisión correcta al traerlos a mi vida. «Ellen, te ves mucho mejor últimamente», dijo Anna una noche mientras me masajeaba los hombros. Sonreí y asentí. «Sí, desde que me mudé con ustedes dos, me he sentido mucho mejor. Con ustedes aquí, este lugar realmente se siente como un hogar». Jason intervino desde un lado. «Ellen, considera esto tu hogar. Piensa en nosotros como tus hijos. Te cuidaremos». Mis ojos se humedecieron mientras acariciaba suavemente la mano de Anna, sintiéndome profundamente agradecida. Sabía que Jason y Anna se habían dado cuenta de que estaba pasando por una disputa familiar. Aunque no me habían preguntado directamente demasiados detalles, podía sentir su apoyo inquebrantable y su cuidado meticuloso.
Sus acciones me dieron una fuerza sin precedentes. Sabía que en esta guerra, con David y Sophie, no estaba sola. Un día, mientras discutía el caso con Michael Brown, mi abogado, Anna pasó por casualidad con una taza de café. Al mirarla, una idea me vino a la mente de repente. Señor Brown, creo que tengo un testigo importante que podría ser de mucha ayuda, dije. El señor Brown me miró con expresión de desconcierto. Anna, ¿recuerdas cuando te conté que David se había puesto en contacto con Sunniva Lehaven para pedirles que me aceptaran? Le pregunté. Anna asintió. Sí, lo recuerdo, Ellen. La directora Fiona incluso me lo mencionó. Dijo que David había pagado por adelantado 3 meses de alojamiento y pidió específicamente la habitación más barata. La directora se quedó realmente perpleja y dijo que eras una persona amable, incluso mencionó que habías donado dinero al centro. Los ojos del señor Brown se iluminaron. Esto es muy importante. Señorita Anna, como empleada de Sunniva Lehaven, ¿puede confirmar estos detalles? Si pudiéramos obtener una declaración escrita de la directora Fiona, sería aún mejor. Anna dudó. Solo soy una empleada. No estoy segura de que la directora esté dispuesta a testificar por mí. Miré a Anna y la animé. Anna, esto tiene que ver con mi inocencia y sus acciones maliciosas hacia mí. La directora Fiona es una persona honesta y creo que lo entenderá. Además, como persona de confianza, su testimonio sería aún más convincente. Finalmente, Anna se convenció. Aceptó hablar en privado con la directora Fiona para ver si podía obtener una declaración escrita o pedirle que testificara a mi favor. Anna había trabajado estrechamente con Fiona, quien estaba muy satisfecha con su desempeño en el hospital. Anna sabía que Fiona era una persona confiable y amable, así que confiaba en que Fiona estaría dispuesta a ayudar. Durante su hora de almuerzo, Anna fue a buscar a la directora Fiona y le explicó detalladamente mi situación y mi solicitud de una declaración escrita sobre el pago anticipado de David y su insistencia en reservar la habitación más barata. Tras escucharla, Fiona frunció el ceño. El señor David hizo esa llamada y pagó 3 meses por adelantado, dijo Fiona, tras una breve pausa. Miró a Anna con expresión seria. Su tono era realmente extraño, insistiendo repetidamente en la necesidad de lo más barato. Y cuando la señora Ellen llamó para decir que no se quedaría y sugirió que el pago se considerara una donación a nuestro hospital, me sorprendí bastante. Después de todo, ¿qué hijo enviaría a su madre a un hospital psiquiátrico y consideraría el pago anticipado como una donación? Fiona guardó silencio un momento y luego miró a Anna con un tono firme. Anna, sé que tienes una relación cercana con la señora Ellen. Como profesional de la salud, mi deber es proteger los derechos de los pacientes. Si el señor David ha actuado indebidamente con la señora Ellen, no lo toleraré. Al final, Fiona accedió a proporcionarme una declaración escrita detallando la conversación con David. También expresó que, de ser necesario, estaría dispuesta a testificar ante el tribunal. Una vez que tuve la declaración escrita de Fiona en la mano, me quité un gran peso de encima. Ahora sabía, sin lugar a dudas, que iba a ganar este caso. Con la ayuda de Michael Brown, presenté formalmente una carta de abogado a David y Sophie, exigiendo la devolución de todos los bienes que se habían apropiado ilegalmente, incluyendo los $300,000 de la venta de la propiedad y mis ahorros personales. Les dejé claro que, si se negaban, iniciaría acciones legales de inmediato. Bajo la dirección del señor Brown, se organizó una reunión formal de mediación. David y Sophie asistieron con su abogado, intentando minimizar sus pérdidas bajo el pretexto de la reconciliación. Señora Ellen, comenzó sin rodeos el abogado de David, creemos que usted confió al señor David la administración de la propiedad y los ahorros en fideicomiso, como parte de sus planes para sus años posteriores. Ahora, de repente, cambia de opinión y exige una suma enorme de indemnización, lo cual parece incoherente con los hechos, continuó. Los miré con frialdad, con una sonrisa cínica dibujando en mis labios. No hablé, solo le hice un gesto al señor Brown. El señor Brown colocó los documentos sobre la mesa, mis extractos bancarios, que mostraban claramente el flujo de fondos. Luego presentó el extracto escrito de Fiona. Esta es la declaración escrita proporcionada por la directora Fiona Fowler de Sunniva Lehaven, dijo el señor Brown con voz clara y autoritaria.
Demuestra que el señor David contactó proactivamente con el centro y pagó por adelantado 3 meses de alojamiento para la señora Ellen. En ese momento, el señor David y la señora Sophie estaban en el hospital cuando se enteraron de la pérdida de memoria de la señora Ellen y, posteriormente, idearon el plan para enviarla a un hospital psiquiátrico. Los rostros de David y Sophie se pusieron pálidos. Nunca imaginaron que incluso Fiona se convertiría en mi testigo. Esto es una calumnia, gritó Sophie con voz estridente. Solo estábamos preocupados por ella, temíamos que no tuviera a nadie que la cuidara después de perder la memoria. ¿Preocupada? Hablé finalmente, con la voz tranquila como un charco profundo, pero con una fuerza innegable. Sigue siendo preocupación, cuando, fuera del hospital, hablabas de enviarme a un lugar donde prácticamente no volverás. Las palabras resonaron como un trueno en la sala de mediación. David y Sophie se quedaron paralizados al instante, sus rostros reflejaban asombro e incredulidad. Creían que había perdido la memoria, creían que su conversación privada jamás sería escuchada por nadie más, y mucho menos por mí. ¿Cómo pudiste saberlo? La voz de David tembló, sus ojos estaban llenos de terror. Saqué el billete de lotería ganador de mi bolso y lo coloqué con cuidado sobre la mesa. Los números rojos y las marcas claras brillaban bajo la luz. Porque nunca he tenido amnesia, dije en voz baja, pero cada palabra impactó con fuerza, golpeando el corazón de David y Sophie. Solo quería ver cuán profundo podía llegar su amor cuando hay dinero de por medio. Ahora lo entiendo. David y Sophie se quedaron mirando el billete de lotería, comprendiendo de repente todo. Se derrumbaron por completo. El billete de $5 millones se sentía como una cuchilla afilada, cortando toda su codicia e hipocresía. La mediación fracasó por completo y el caso, como esperaba, llegó a los tribunales. En el tribunal, presenté la demanda, y mi abogado, el señor Brown, presentó las pruebas metódicamente. Declaré con calma, relatando cómo mi hijo y mi nuera me habían manipulado, engañado y abandonado. A continuación, Fiona y Anna subieron al estrado como testigos, exponiendo a fondo las malas acciones de David y Sophie. El abogado de David y Sophie intentó defenderlos, alegando que se trataba de una simple disputa familiar y que solo actuaban por preocupación por su madre. Pero ante la abrumadora evidencia y los testimonios, su defensa se desmoronó. Al final, el juez falló a mi favor. El tribunal ordenó a David y Sophie que devolvieran los $300.000 que me habían arrebatado ilegalmente, junto con todos mis ahorros, más los intereses y una indemnización por la angustia emocional. Cuando se dictó la sentencia, los rostros de David y Sophie se pusieron pálidos. No solo habían perdido mi riqueza, sino también la poca dignidad que les quedaba. Recuperé todas las propiedades robadas y mi vida volvió a la normalidad, más próspera y libre que nunca. No me entregué al placer de la venganza, sino que doné parte de mis ganancias de lotería a varias organizaciones de bienestar para personas mayores y organizaciones benéficas para niños. Quería que mi riqueza realmente ayudara a los necesitados, que contribuyera a la sociedad y que brindara apoyo a los menos afortunados. Les compré a Jason y Anna ese pequeño apartamento como punto de partida para su nueva vida. Jason y Anna estaban abrumados por la emoción, con lágrimas en los ojos. Sabían que los había aceptado como familia, incluso más unidos que mis propios hijos. Se mudaron a su nuevo hogar, pero todas las noches, después del trabajo, volvían a mi apartamento. Comíamos juntos, charlábamos y disfrutábamos del calor familiar. Mis últimos años fueron ricos y tranquilos. Ya no necesitaba sacrificarme por nadie ni vigilar cada uno de mis movimientos. Viví una vida que realmente me pertenecía. Cada mañana, me asomaba al balcón, admirando la magnífica vista de la bahía del Golden Gate, sintiendo la libertad de la brisa marina en la cara. Ya no me preocupaba ganarme la vida, en cambio, podía organizar mi tiempo como quisiera. Paseaba por el parque, asistía a clases comunitarias de arreglos florales e incluso me inscribí en un curso de pintura en la universidad. Reencontré con mis viejos amigos de Oregón y a menudo los invitaba a visitar San Francisco. Se asombraban de lo vibrante y joven que me veía y a menudo me preguntaban cómo me mantenía con tanta energía. Me reía y compartía mi historia, pero le restaba importancia a la lotería, centrándome en cómo finalmente me había liberado y vivía una vida plena.
Mis viejos amigos me miraban con admiración, y me había convertido en la envidia de todos, un ejemplo brillante de lo que aspiraban. Incontables noches, me tumbaba en el mullido sofá, contemplando el deslumbrante horizonte de San Francisco, pensando de vez en cuando en David y Sophie. Pero el dolor y el resentimiento de aquellos días pasados se habían desvanecido en la distancia, convirtiéndose en nada más que una mancha borrosa. No guardaba rencor, solo una sensación de alivio. Porque esa caída inesperada me había mostrado la verdadera naturaleza de las personas y me había dado una nueva oportunidad. Mi vida ya no estaba atada al pasado, sino llena de infinitas posibilidades. Comprendí que la verdadera felicidad no se trata de la riqueza que se posee, sino de tener relaciones genuinas y un espíritu libre. Yo, Ellen, la anciana que una vez fue abandonada, ahora me había convertido en la mujer que siempre quise ser. Mi historia se había convertido en una leyenda de coraje, renacimiento y esperanza.